En el invierno de 1939, la Unión Soviética envió cientos de miles de soldados a Finlandia. Esperaban que terminara en 2 semanas. En cambio, los hombres comenzaron a desaparecer, sin previo aviso, sin sonido, sin rastro, solo silencio, y un cadáver en la nieve. Los comandantes soviéticos no pudieron explicarlo. Se desplegaron francotiradores. Se redirigieron unidades de artillería. Encontrar a un hombre, un granjero, un don nadie. Ya habían decidido que un hombre era demasiado viejo. ¿Qué sucedió después? Nunca se suponía que fuera posible. Bienvenidos a Historia de Batalla TV, donde las historias que la historia casi olvidó se cuentan como merecen ser contadas. Si es la primera vez que nos visita, le damos una calurosa bienvenida. Y si regresa, siempre es un placer tener de vuelta a alguien que realmente ama la historia. Para quienes llevan tiempo viendo el canal y aún no se han suscrito, hay un pequeño botón rojo justo debajo de este video. Un simple clic y no se perderá ni una sola historia. Desde cualquier lugar del mundo que nos esté viendo hoy, ya sea Europa, América o cualquier otro punto intermedio, deja un comentario abajo y cuéntaselo a la comunidad. Estas historias conectan a personas de todo el planeta, y eso nunca pasa de moda. Si la historia real importa, si historias como esta merecen ser contadas, un me gusta en este video ayuda a que más personas lo encuentren. Y esa campanita de notificación simplemente significa que la siguiente historia llegará en cuanto esté lista. Ahora, de vuelta a la nieve, de vuelta al silencio, de vuelta al hombre que nadie vio venir. La mayoría de las guerras comienzan con ejércitos. Este comenzó con un mapa. En otoño de 1939, la cúpula soviética extendió un mapa sobre una mesa en Moscú y trazó una línea a través del territorio finlandés. No fue una sugerencia, no fue una negociación, fue una decisión. La Unión Soviética quería una zona de amortiguación, territorio que alejaría aún más la frontera finlandesa de Leningrado, territorio que no les pertenecía, territorio que Finlandia no tenía intención de ceder. Los finlandeses dijeron que no. Esa respuesta les costaría todo, o al menos eso creía el mundo. El 30 de noviembre de 1939, el Ejército Rojo cruzó la frontera finlandesa con una fuerza que superaba con creces cualquier ejército que Finlandia pudiera desplegar. Medio millón de soldados soviéticos, tanks, artillería, fuerza aérea, contra un ejército finlandés de aproximadamente 300.000 hombres, muchos de ellos reservistas, agricultores y leñadores que habían cambiado sus herramientas por fusiles apenas unas semanas antes. Sobre el papel, el resultado no era una incógnita, era una mera formalidad, pero el papel no combate en la nieve. Finlandia en el invierno de 1939 no era simplemente un país, sino un paisaje diseñado por la naturaleza para castigar a los desprevenidos. Temperaturas que descendían hasta los 40 grados bajo cero. Bosques tan densos y silenciosos que batallones enteros podían desaparecer en su interior. Un terreno que recompensaba la paciencia y aniquilaba el ímpetu. Los comandantes soviéticos, entrenados para la guerra abierta y condicionados por la arrogancia institucional, no habían estudiado el terreno. Solo habían estudiado el calendario, convencidos de que la campaña terminaría antes de que llegara lo peor del invierno. Se equivocaron con respecto a la tierra. Se equivocaron con respecto a la gente. Y se equivocaron catastróficamente con respecto a un hombre en particular. Su nombre era Simo Aya. Tenía 34 años. Era agricultor del municipio de Rautjärvi, cerca de la frontera oriental. De baja estatura, apenas medía 1,5 metros. De models tranquilos. A simple vista, pasaba desapercibido. Había dedicado su vida adulta a trabajar la tierra, cuidar animales y participar en concursos locales de tiro, que ganaba con una regularidad casi mecánica. Conocía los bosques que rodeaban su casa como la mayoría de los hombres conocen la distribución de su propia vivienda. Cada loma, cada sombra, cada ángulo de luz que se filtraba entre los árboles en enero, cuando la Unión Soviética llegó a Finlandia. Simo Aya cogió su rifle y caminó hacia la nieve. Si esta historia ya te está gustando, si este tipo de historia real y sin filtros te llena de alegría, un me gusta en este video significa muchísimo. Y compartirlo con un amigo amante de la historia. Así es como estas historias olvidadas perduran. El primer soldado cayó. Nadie oyó el disparo. Ese detalle, pequeño, casi administrativo, se convertiría en el terror que definiría las semanas siguientes. En la guerra convencional, el sonido es información. El fogonazo de un disparo.
El eco en una ladera. La dirección de una grieta en el aire helado. Estas son las herramientas que un soldado usa para sobrevivir al encuentro con un francotirador enemigo. Cuentan una historia. Indican la ubicación. Ofrecen una oportunidad. Simo Hayek, no les dio nada. Había tomado una serie de decisiones, silenciosas, técnicas, implacablemente lógicas, que lo transformaron de un hombre en algo que el ejército soviético no podía clasificar. Eligió miras de hierro en lugar de una mira telescópica, una elección que desconcertó a los analistas militares durante décadas. La mira telescópica eleva la cabeza del tirador por encima de la cobertura. Las miras de hierro no. En un paisaje de nieve blanca y silencio absoluto, esa diferencia, medida en centímetros, era la diferencia entre la vida y la muerte. Aya lo comprendió con la claridad de un hombre que había dedicado años a estudiar el terreno, no los libros de texto. Antes de cada postura, se metía nieve fresca en la boca. No para abrigarse. Para pasar desapercibido. El aliento humano a 40 grados bajo cero produce una nube de vapor visible, una pequeña señal que delata su presencia que un ojo experto puede seguir a través de la línea de árboles. Aya la eliminó. Vestía camuflaje blanco sobre la nieve blanca y se agachaba tanto que los soldados soviéticos pasaban junto a las posiciones que ocupaba sin percatarse de su presencia. Se movía antes del amanecer. Permanecía inmóvil antes del alba. Disparaba y luego, nada, ningún movimiento posterior, ninguna retirada. Solo el bosque, intacto. Los soldados soviéticos comenzaron a llamar a la zona alrededor de Koyá el lugar donde desaparecían los hombres. Los comandantes recibieron informes de campo que describían a un francotirador, posiblemente varios, operando con una precisión asombrosa a lo largo de un extenso frente. Las cifras que aumentaban en esos primeros informes se descartaron como exageraciones, pero las cifras siguieron aumentando. 30 bajas confirmadas, 60, 100. El desprecio se convirtió en inquietud. La inquietud se transformó en algo más cercano al temor. Se desplegaron equipos antifrancotiradores en la línea de árboles. No regresaron. El colapso psicológico que siguió en las unidades soviéticas no fue dramático, fue silencioso, lo que lo empeoró. Los hombres dejaron de moverse libremente entre posiciones. Los soldados se negaban a pisar terreno abierto. Un enemigo invisible no solo es peligroso, sino que desestabiliza de una manera que ningún bombardeo de artillería puede igualar. El miedo necesita un rostro para ser manejable. Aya nunca se lo dio. Un granjero, un rifle, sin mira telescópica, y el ejército rojo, la mayor fuerza militar del planeta, comenzó a flaquear. En algún lugar dentro de la estructura de mando soviética, se tomó una decisión que lo reveló todo. No fue una decisión táctica. No fue un ajuste en el campo de batalla. Fue una decisión nacida de algo mucho más peligroso que la estrategia. Nació de la desesperación. Cuando una fuerza militar de 500,000 de soldados comienza a reorganizar sus prioridades operativas en torno a la eliminación de un solo hombre, ese ejército ya ha perdido algo que no puede recuperar. No territorio. No efectivos. Algo más silencioso y mucho más permanente. Su confianza. A finales de enero de 1940, el número de bajas confirmadas de Simo Aya había superado las 200. Luego las 300. Para entonces, el mando soviético había destinado unidades de francotiradores, observadores de artillería y reconocimiento aéreo específicamente a localizar una posición en un bosque concreto del frente de Koyá. Los oficiales que habían planeado arrasar Finlandia en 2 semanas ahora redactaban informes de campo sobre un campesino con un fusil de cerrojo. La humillación que implicaba esa realidad no pasó desapercibida para nadie que leyera esos informes en Moscú. Los francotiradores entraron primero. Eran profesionales, hombres entrenados, pacientes y experimentados, seleccionados precisamente porque comprendían la disciplina necesaria para dar caza a alguien como Aya. Entendían el arte del sigilo. Entendían el silencio. Lo que no comprendían del todo era que Aya había vivido en ese bosque desde antes de que comenzara la guerra. Conocía sus sonidos. Sabía que ramas se movían sin viento. Conocía el silencio particular que precedía al peligro. Los francotiradores entraron en su bosque. La mayoría nunca identificó a su objetivo. Luego llegó la artillería. Los comandantes soviéticos, exhaustos por el fracaso de las operaciones convencionales contra francotiradores, autorizaron bombardeos de artillería en las zonas operativas conocidas de Aya. La tierra temblaba. Los árboles se partían. La nieve se derrumbaba en los muros por la rotura de las ramas. Y aún así,
Los informes seguían llegando. Las posiciones seguían siendo alcanzadas. Los soldados seguían cayendo. La artillería no lo había encontrado. Nada lo había encontrado. Hasta la mañana del 6 de marzo de 1940, un soldado soviético, cuya identidad nunca se confirmó y cuyas circunstancias son objeto de controversia en los registros históricos, disparó una bala explosiva que impactó en el lado izquierdo del rostro de Aya. El impacto le destrozó la mandíbula. Poco después, soldados finlandeses lo encontraron inconsciente en la nieve, con el rostro gravemente desfigurado. Quienes lo rescataron del campo de batalla creyeron que se trataba de un cadáver. No estaba muerto, pero la guerra de invierno estaba llegando a su fin. El Tratado de Paz de Moscú se firmaría 7 días después. El 13 de marzo, Finlandia cedería territorio, pero conservaría su soberanía. Dos cosas que la Unión Soviética había deseado desesperadamente: la eliminación de Aya y la destrucción de Finlandia. Ambas, de diferentes maneras, le habían sido negadas. ¿Qué nos dice este momento histórico sobre los límites de poder y la voluntad de un hombre frente a un imperio? Comparte tus ideas en los comentarios. Estas conversaciones son las que hacen que esta comunidad sea extraordinaria. Despertó 11 días después de que terminara la guerra. No metafóricamente, literalmente. Simo Aya recuperó la conciencia el 13 de marzo de 1940, la fecha exacta en que se firmó el Tratado de Paz de Moscú, que puso fin a la guerra de invierno. Como si la historia hubiera dispuesto la fecha deliberadamente. Como si la propia tierra hubiera esperado a que abriera los ojos antes de poner fin al conflicto que casi los consumió a ambos. Los cirujanos habían reconstruido lo que pudieron. Tomó años. Su rostro jamás se recuperaría por completo. La bala explosiva le había causado daños permanentes que ninguna técnica médica de la época podía revertir del todo. Pero Aya sobrevivió. Regresó a Finlandia, no a un desfile de héroes, ni al tipo de espectáculo público que la cultura moderna construye automáticamente en torno a figuras de logros extraordinarios. Regresó al bosque, a la tierra, volvió a ser agricultor, y luego cazador de alces, cambiando el silencio de la guerra por el silencio de la naturaleza con aparente facilidad. En un relato ampliamente difundido, solo una vez le preguntaron cómo se había convertido en un tirador tan preciso y letal. Su respuesta no contenía mitología, ni dramatismo, ni humildad fingida. Practica, dijo. Esa sola palabra tiene más peso que la mayoría de las memorias militares. La verdad más profunda que subyace en la historia de Aya no trata sobre matar. Trata sobre lo que sucede cuando el poder institucional, desmesurado, arrogante y desdeñoso, choca con la precisión, la paciencia y el profundo conocimiento del lugar que posee una persona. La Unión Soviética envió un imperio a Finlandia. Envió doctrina, jerarquía y la aplastante matemática de la masa. Lo que encontró en el frente de Koyá fue algo para lo que sus manuales operativos no tenían marco. Un hombre que había dedicado toda su vida a convertirse precisamente en lo que aquel momento requería. La doctrina moderna de francotiradores militares asimiló discretamente las lecciones de la guerra de invierno. Los principios que Aya aplicó instintivamente: ocultación, control de la respiración, disciplina posicional, dominio del terreno, se convirtieron en estándares de entrenamiento codificados para varias generaciones de fuerzas militares en todo el mundo. Nunca escribió un manual, nunca dio clases en una academia. Simplemente hizo lo que sabía, en el lugar que mejor conocía, con las herramientas en las que confiaba plenamente. La Unión Soviética, el imperio que había enviado ejércitos para eliminarlo, se derrumbó en 1991. Simo Aya lo sobrevivió 11 años. Falleció el 1 de abril de 2002, a los 96 años, en una residencia de veteranos de guerra en Amina, Finlandia. En silencio, sin ceremonia. La historia suele juzgar a los hombres por el ruido que hacen. Aya casi no hizo ruido. Y, sin embargo, el silencio que dejó tras de sí, en los bosques helados, en los informes de campos soviéticos, en la meticulosa estructura del entrenamiento moderno de francotiradores, resuena con más fuerza que casi cualquier voz que haya producido la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaban demasiado viejo. Simplemente nunca le dijo eso a la nieve. Si esta historia te conmovió, si Simo Aya merece ser recordado, por favor comparte este video con alguien que ame la historia real. Cada vez que lo compartes, estas historias siguen vivas. Y si aún no eres parte de la Historia de Batalla TV Familia, suscríbanse ahora. Les esperan historias extraordinarias, historias como esta, contadas como la historia siempre mereció ser contada. El siguiente video ya está disponible. Búsquenlo.